Buenas noches a todos y bienvenidos a la edición número 12, la 12ª edición de los Encuentros de Humanidades y Filosofía, en esta ocasión en Mazarrón. Y hoy tenemos que dar las gracias por aceptar la invitación a Jesús Maestro y a María Ángeles Rodríguez. Jesús Maestro es un filósofo y teórico de la literatura que ha hecho una ciencia de la literatura y una crítica a la razón literaria basada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Por eso está Gustavo Bueno en el cartel, y Cervantes porque la obra principal de la literatura española y de la historia y del mundo puede que haya sido precisamente la obra completa de Cervantes, escrita en español. Hay toda una tradición de comparar a Cervantes con Shakespeare, pero como dice el maestro, es prácticamente incomparable. Shakespeare, por ejemplo, no escribió ninguna novela, y el Quijote pues, es el genoma de toda la literatura. Jesús Maestro tiene una teoría literaria científica y una crítica a la razón literaria que son en 3 tomos, que no está aquí, pero en ella trata los conceptos, las ideas, las grandes obras de la literatura, y además tiene una capacidad de analizar y comentar las grandes obras literarias como nadie. Así que es uno de los principales críticos y filósofos de la literatura. Por eso le damos las gracias por encontrarse aquí esta noche. Hace 16 años, precisamente, Gustavo Bueno aceptó la invitación y vino y presentó su materialismo filosófico y habló de la idea de España, y faltaba completar una parte del materialismo filosófico, que era precisamente el mundo de la ficción. Jesús Maestro consigue definir la ficción de manera científica y filosófica, y eso con su definición de literatura y el origen y sus 4 elementos y figuras ha podido construir una teoría de la literatura y de la crítica racional de la misma que como nadie. Así que le damos las gracias por venir aquí, y ahora hará una pequeña presentación María Ángeles Rodríguez, que también es colega suya, profesora de literatura. Bueno, muy buenas noches a todos y también gracias por su presencia. Yo en primer lugar quisiera darle las gracias a Antonio por la posibilidad de que ya vayamos por los 12º Encuentros de Humanidades y Filosofía. Como ustedes saben bien, gracias a él y a su iniciativa y a su afán de conocimiento y de divulgación, hemos podido conocer y compartir estos encuentros, pues, entre otras muchas figuras capitales de la filosofía, del pensamiento y de la literatura, como por ejemplo, me acuerdo del caso de Arrabal o el caso de Ulebet. Era yo una cría y casi que los vi en persona antes que poder conocer sus textos. Y claro, después de esa tradición y esa trayectoria que han venido teniendo los encuentros, cada vez se le hace un poco más difícil hallar personajes a la altura de la trayectoria de los encuentros. No obstante, a mi juicio, no solo ha estado a la altura, sino que quizás sea uno de los escalones o los personajes más idóneos para los encuentros que aquí celebramos. Me refiero al caso de este año. Cuando conocí la noticia de que el profesor Jesús González Maestro iba a estar aquí y iba a ser uno de los invitados de honor de estos encuentros de humanidades y filosofía, pensé que pocas personas podían aunar de una forma más armónica y más profunda los 2 términos que dan título a estos encuentros, ¿no? Humanismo y filosofía. Jesús González Maestro es un humanista y es un filósofo. Y aquí me permito añadirlo, aunque está dentro de ambos conceptos, es un teórico de la literatura. Es una de las personas, yo diría la que más, pero bueno, vamos a dejarlo en ese circunloquio que permite compañeros en esa
ingente y necesaria labor, uno de los que está pensando la literatura hoy, no repitiendo de forma crítica conceptos, o incluso de forma crítica, sino permitiéndose el desafío de pensarla, de proponer un sistema para pensar mediante ideas la literatura, que al fin y al cabo es o debiera ser el cometido último de la teoría literaria, que es la disciplina en la cual él desempeña su labor profesional primera. Como decía, hay dos perfiles que se aunan en la figura del profesor maestro, que serían quizá esta labor de pensador, de creador de ideas, y la de docente, la de divulgador en el sentido más loable de la palabra. Digo esto porque el profesor combina su labor docente que desarrolla en la Universidad de Vigo con sus clases presenciales, normales, y con una nueva la explotación de un nuevo recurso, como son los cursos virtuales. Probablemente muchos de los asistentes conocen estos cursos, estos MOOC, estos cursos virtuales que están a disposición de todos en la red y que también están haciendo por el futuro de los filósofos, pensadores y estudiosos de la literatura del mañana. Yo estoy convencida de que hay muchos discípulos en distintos lugares de España que lo son fundamentalmente por este buen empleo que a mi juicio hace el profesor maestro, y generoso también, porque de alguna manera está poniendo a disposición de todos su conocimiento y sus pensamientos. Bueno, además de esta labor docente, es también director de la Cátedra de Filosofía Cervantina de la Facultad de Filosofía de León, en Guanajuato, México. Es fundador y editor de la editorial Academia del Hispanismo, que supone una de las editoriales más punteras en la actualidad dentro del hispanismo, de la literatura, del estudio de la literatura, dentro de la cual tiene una colección exclusiva dedicada al cervantismo, a estudios acerca y sobre la figura y los textos de Cervantes. Es, por lo tanto, una de las personas que más ha hecho por el conocimiento de Cervantes en el presente. Dirige también la revista Teatralia, que es un lugar de referencia absoluta para el estudio del teatro en la actualidad, y los Anuarios Cervantinos, una revista dedicada exclusivamente a Cervantes. Dirige también dos congresos anuales, además de otros muchos, pero estos son citas obligadas para los estudiosos del tema, uno sobre teatro y otro sobre Cervantes, que son además momentos en los que gratamente podemos reencontrarnos y seguir aprendiendo generosamente de unos de otros y fundamentalmente de los maestros. Bueno, esto sería un resumen muy resumido de una de esos dos perfiles al que habría que sumar quizá el decisivo, uno de los el que yo creo que nos reúne realmente aquí, y es la figura de Jesús Maestro como pensador, como creador de una teoría literaria, de una construcción de la literatura. De las muchas obras que ha publicado Jesús Maestro, dedicadas además, es muy difícil decir cuál es su especialidad, porque es uno de los cervantistas fundamentales del momento presente, pero tiene también textos fundamentales para el estudio del teatro, para el estudio del Siglo de Oro, para este otro perfil, que es el que quizá nos trae aquí, de la teoría de la literatura o el acercamiento a lo filosófico. No obstante, dentro de todo este inmenso e ingente panorama, es necesario señalar la catedral, lo que yo me gusta llamar la catedral de su obra, ¿no? Que es precisamente esta crítica de la razón literaria. Y es una catedral no solo por los años que me consta que ha empleado en la elaboración de la misma, porque son muchos los conceptos que se han ido forjando al calor del tiempo y de la lectura y de la reflexión, sino por lo ingente, lo profundo y lo significativo de la aportación que lleva a cabo con esta obra. Esta obra está construida en 3 volúmenes, no me voy a extender demasiado, que se dedican, el primero de ellos, a la teoría literaria, lo que sería la construcción del estudio de la literatura a través de conceptos.
Una segunda parte en la que se dedica a la crítica literaria, es decir, sería la aplicación de esos conceptos en casos concretos, en distintas escalas, procedentes de lugares muy dispares de la literatura. Y una tercera parte que vendría constituida por la dialéctica. Señala el profesor que su libro no está escrito, o le gusta decir en su vertiente polémica que tanto nos gusta a los que lo seguimos, que su libro contra qué está escrito su libro, ¿no? Contra qué teoría o contra qué idea o contra qué limitaciones son las que alientan la necesidad de su libro. Otros dos elementos quizá de lo más significativo de esta aportación sería que frente a las distintas acercamientos parciales a un aspecto u otro de la literatura, la obra de Jesús González Maestro se propone como un sistema total, un estudio de absolutamente todos los elementos intervinientes dentro de lo literario. Esto, que se dice así muy rápido, supone un desafío importante que culmina con su texto. Y por otra parte sí que me gustaría señalar que su obra no supone la repetición de conceptos procedentes de lugares previos, sino que construye una teoría propia, propone una mirada, la necesidad de esa mirada. Y precisamente en esa construcción de una teoría propia es en la que parte del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, fundamentalmente como herramienta metodológica para la construcción de esta obra. Por tanto, su perfil como cervantista y su perfil como filósofo, como teórico de la filosofía, como pensador de la filosofía a través de los conceptos, se aunan en su obra y en su producción. De esta manera, me parece que el hacer de Jesús González Maestro devuelve el sentido a la filosofía, devuelve el sentido a la teoría literaria y revitaliza la lectura de los textos cervantinos, que no están muertos, sino muy vivos y en diálogo constante con la filosofía. Por tanto, quisiera hacer extensivo, agradecer no solo a Jesús Maestro por su presencia aquí hoy, que nos es enormemente grata, sino también por su compromiso con la sociedad y con sus discípulos, entre los que me cuento, en esa tarea de obligarnos a pensar, obligarnos a cuestionar, a revisitar críticamente lo que procede de la tradición y revisitar racionalmente, de una mirada fundamentada o traspasada de conceptos, los modelos heredados por la tradición. Bueno, concluyo ya porque me parece que lo más interesante a lo que han venido ustedes aquí es a escuchar al profesor Maestro, por tanto le cedo la palabra y gracias Jesús por estar aquí con nosotros. Oyen bien perfectamente, ¿no?, lo que se dice. Bueno, pues quiero agradecer muy sinceramente la amabilidad y la generosidad con la que me han invitado a venir a esta localidad, a Mazarrón, a la que he venido con mucho gusto, y gracias a Antonio Muñoz y también a María Ángeles Rodríguez Alonso. He de confesar que a María Ángeles Rodríguez Alonso tuve el gusto de conocerla en el contexto de los congresos que sobre teatro se organizan anualmente en la Sociedad Cervantina de Madrid, y me complace mucho recordar aquí, mencionar aquí, el hecho de que su tesis doctoral, dirigida por buen y querido amigo, que es José María Pozuelo y Bancos, pues fue galardonada en su momento con el premio internacional que se otorga a la mejor tesis doctoral relacionada con el hispanismo en el año de su presentación en la universidad, en este caso fue la Universidad de Murcia, que se refirió a las ideas teatrales en España. Y el galardón, consistente en la publicación de la obra, pues me permitió llegar a conocer directamente a su autora, y recuerdo que también en su momento pues se grabó el vídeo de la presentación de esta obra en el contexto de aquel congreso en Madrid, de manera que
la vida que ofrece muchas carambolas, nunca me hizo pensar que al cabo de un tiempo me iba a encontrar de nuevo con la autora de aquel libro y de aquella tesis doctoral en un contexto como este, ¿no? De tal manera que aquello de haz bien y no mires a quién a veces funciona. Quiero decir que la gente pues recuerda gratamente hechos vividos académicamente, profesionalmente, y bueno, pues esto es de una gran satisfacción, que duda cabe. El contexto que aquí nos ocupa es el que tiene que ver con la filosofía y con la literatura, concretamente con la filosofía de Cervantes y con la literatura de Cervantes, interpretada la literatura de Cervantes a través de la filosofía de una persona que para muchos de los que estamos aquí, y Antonio no me dejará mentir, es absolutamente fundamental, que es Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, como todo el mundo sabe, es el artífice, es el fundador, es el constructor del materialismo filosófico como sistema de pensamiento. Y sobre este sistema de pensamiento, sobre el materialismo filosófico, pues a lo largo de una serie de años se construyó una teoría de la literatura, mejor o peor construida, eso lo dirá el paso del tiempo y la resistencia que la literatura, la interpretación de la literatura puede ofrecer a esta obra. Se construyó la crítica de la razón literaria, es decir, una crítica sobre las posibilidades de razonar sobre la literatura. Un estudio crítico sobre los diferentes modos de razonar, de interpretar racionalmente la literatura, que eso fue la crítica de la razón literaria. Aquí nos ha parecido oportuno ofrecer a cada uno de ustedes, al terminar la conferencia, el ejemplar de un libro sobre el pensamiento de Cervantes. Así se titula este volumen que tenemos aquí, que nos gustaría ofrecérselo pues a cada uno de ustedes una vez que termine el acto, si es que ustedes no deciden huir antes de que esto acabe. Yo no hablaré más allá de 30-40 minutos para no amargar la existencia del oyente, pero vamos, que si alguno de ustedes pues, se encuentra mal en un momento dado, pues puede irse, pero que sepa que si se queda hasta el final le damos el tiempo, ya que puede ser un aliciente. Se lo digo porque el tema de la intervención que aquí hagamos y que luego pues estará abierta a preguntas o al coloquio o al interrogatorio que ustedes... Yo no tengo fe en los debates. Yo normalmente cuando me invitan a los debates sonrío profundamente, pienso en Borges y dejo que la gente convierta al debate en el terreno de juego de lo que quiera. Pero yo ya me entretengo con mis cosas sin necesidad de debatir con nadie. Pero vamos, en este caso, si ustedes quieren debatir, preguntar, pues no hay inconveniente, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues me complace mucho que puedan llevarse este ejemplar si así lo desean. Entonces, aquí lo que voy a exponer muy sintéticamente es cómo podemos estudiar en la literatura de Cervantes la filosofía de Cervantes. Esto puede hacerse de muchos modos. Yo en su momento opté naturalmente por considerar que el criterio más adecuado para estudiar en una obra literaria la filosofía que pudiera estar contenida en esa obra literaria, el criterio más adecuado era el que había señalado Gustavo Bueno en su obra, en sus diferentes obras. Ahora bien, Gustavo Bueno no construyó una teoría de la literatura. Gustavo Bueno construyó algo mucho más importante que una teoría de la literatura, que fue un sistema de pensamiento. Es decir, un sistema de pensamiento filosófico, o un sistema filosófico a partir del cual es posible razonar sobre todo lo existente. Entonces, a mí me pareció oportuno en un momento dado usar ese sistema de pensamiento en la medida de lo posible, porque a veces no siempre es posible todo lo que uno se propone, por muchas razones, utilizar ese sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno para interpretar la literatura. Entre otras razones, porque los criterios que se estaban utilizando para interpretar la literatura, cuando yo decidí hacer esto, a finales del siglo pasado, comienzos del siglo actual, es decir, pues la década de 1990 y sobre todo ya la primera década del siglo XXI, se estaban utilizando teorías de la literatura que, a mi juicio, eran muy deficientes o muy limitadas, o incluso en muchos casos eran teorías, pero no de la literatura, sino de otras cosas que se vertían sobre la literatura, o a veces que ni siquiera eran teorías de nada, pero que se hacían llamar teorías y se atribuían genitivamente de la literatura
para tener un lugar dentro del mundo académico o dentro del mundo institucional en el que nos movemos. Y por esta razón decidí usar el pensamiento de Gustavo Bueno para construir, insisto, una teoría de la literatura. El resultado fue, en primer lugar, una teoría de la literatura que en unos casos coincide con el sistema de pensamiento de Gustavo Bueno, en otros casos no coincide y en algunos otros casos puede incurrir incluso en contradicciones en este contexto. Pero, de un modo u otro, el fundamento de esta teoría de la literatura está en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. De tal manera que cómo interpretar, y ya vamos directamente a Cervantes y la literatura cervantina desde la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, en primer lugar hay que decir una cosa. Tradicionalmente, los filólogos, las personas de mi gremio, yo procedo del ámbito de la filología, los estudiosos del lenguaje y de la literatura, tradicionalmente siempre buscaban en Cervantes una filosofía que naturalmente no era la de Gustavo Bueno, porque no la conocían, no se había construido todavía, y a finales del siglo XIX, con mi primera mitad del siglo XX, buscaban en Cervantes una filosofía que era la de Erasmo. Buscaban explicar a Cervantes, buscaban explicar el pensamiento de Cervantes con la filosofía de Erasmo de Róterdam, que es la filosofía de un filólogo. Lo digo literalmente, es la filosofía de un filólogo. Y los filólogos, cuando filosofan, no lo hacen muy bien. De la misma manera que los filósofos, cuando interpretan la literatura, sobre todo desde Platón, tampoco lo hacen muy bien. De tal manera que la relación entre filosofía y crítica de la literatura o teoría de la literatura ha sido siempre una relación fatal. Ha sido una relación mala. Llena de turbulencias y llena de inconvenientes, que además ha beneficiado siempre a los unos y a los otros, porque mutuamente se echaban las culpas de que unos no interpretaban bien la literatura y otros no entendían nada de filosofía. Bien, esto no se va a acabar naturalmente hoy ni mañana, sino que va a continuar, pero el planteamiento que se hace en la crítica de la razón literaria es de una connivencia y de un circularismo, de una simultaneidad muy útil. Una de las cuestiones que nosotros planteábamos era no solo sacar a Cervantes de las redes de Erasmo, de las redes interpretativas de la filosofía erasmista, que ha hecho con acierto Pedro Insua, también otro de los discípulos y de los intérpretes de Gustavo Bueno, sino sacarlo también de las presiones y de las jaulas del idealismo alemán, porque la línea de, por ejemplo, un pensador como Américo Castro era la de explicar el Quijote y el pensamiento de Cervantes desde el idealismo alemán, ¿verdad? Y esto también lo hemos discutido, lo hemos criticado. En la misma línea está Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es el gran inoculador del idealismo alemán en España. Y esto es peligrosísimo en muchos aspectos. De Ortega es una frase fatal que dice que España es el problema y Europa la solución. Ya vemos actualmente que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La hispanidad es la solución y los demás son enemigos de la hispanidad, por mucho que lo disimulen. Aunque los enemigos se vistan de Europa, enemigos se quedan. Esto no queda otra forma de verlo, es así. En la filosofía de Gustavo Bueno encontramos muchas posibilidades para superar estas limitaciones a la hora de interpretar a Cervantes desde criterios liberatorios de Erasmo y liberatorios del idealismo alemán. Y emerge un filósofo respecto al cual Cervantes adquiere una luminosidad muy particular y un preludio. Cervantes es un preludio en la literatura de un filósofo que, como Benito de Spinoza, Baruch Spinoza, es un materialista y un ateo. También en una línea muy precursora de lo que más adelante también va a ser en otro contexto el pensamiento de Gustavo Bueno. Entonces, claro, cuando en algún foro, en algún lugar, en algún contexto, entre mis colegas, los filólogos, los intérpretes de la literatura, los cervantistas, se ha afirmado, yo he afirmado que Cervantes es un materialista y un ateo, pues bueno, surgen las discrepancias, surgen las polémicas,
que no evitamos, sino que buscamos deliberadamente, porque es muy emocionante ver cómo la gente se pone nerviosa por cuestiones tan irrelevantes como el hecho de que Cervantes sea o no un materialista o un ateo. En estos contextos, cuando se afirma que Cervantes es un materialista y un ateo y que es precursor del pensamiento de Spinoza, se dice por una serie de razones. Y en algún caso, algún intérprete de mi propia obra ha desarrollado estas teorías, pero tomemos algunos ejemplos. En ninguna sola obra de Cervantes, las ideas metafísicas, las ideas trascendentes, los milagros, las explicaciones religiosas son móvil o son motor o son el centro de hechos irracionales. Es decir, todo lo que sucede en las obras de Cervantes en ningún momento tiene como causa una idea metafísica, sino que la causa de lo que ocurre en las obras de Cervantes es siempre una causa material y es siempre una causa humana. Es decir, que toda la literatura de Cervantes se explica desde un racionalismo antropológico, en una época en la que todas las explicaciones que se daban de prácticamente todo lo que existía se fundamentaban en un racionalismo teológico. Claro, en este sentido podemos decir, ¿es que Cervantes es nuestro contemporáneo? Sí, naturalmente es mucho más contemporáneo de nosotros Cervantes que Erasmo de Róterdam, por ejemplo, ¿no? Que le hacía el juego a Lutero más que el Papa actual, podríamos decir, que ya es decir. Pero el caso de Cervantes es el caso de un autor que en su literatura objetiva una serie de ideas, en sus materiales literarios objetiva una serie de ideas cuyas causas tienen un fundamento que está en el racionalismo antropológico, es decir, en el racionalismo humano, y no en el racionalismo teológico. Y esto lo hace en una época en la que, precisamente, el Concilio de Trento, de 1545 a 1565, pues está sistematizando toda una serie de operaciones lógicas en contra de una terrible aberración que fue el protestantismo, que desde criterios europeístas se considera al protestantismo como la ilustración del siglo XVI, cuando en realidad fue la primera aberración de Alemania como preestado que propone en Europa una tremenda división. Los problemas de Europa han sido siempre los problemas de Alemania. Los problemas de Europa han sido siempre los problemas de Alemania, con lo cual nada hay de sorprendente que un filósofo totalmente germanizado y totalmente idealista, como lo era Ortega y Gasset, afirmara que, como sinéntoque de Alemania, que Europa es la solución y España es el problema. Flaco favor hizo en esta declaración Ortega y Gasset a su propio país. Lo cierto es que la obra de Cervantes es, en literatura, un preludio de lo que en filosofía es la obra de Benito de Spinoza, es decir, la obra de un racionalista y de un ateo profundamente materialista. ¿Cómo asumir que Cervantes es un ateo? No en el sentido de que Cervantes niegue la religión. Cervantes es un ateo de formación católica, de la misma manera que Spinoza es un ateo de formación hebrea. Es decir, al ateísmo se llega solo a través de la religión, porque no se puede, evidentemente, hablar de ateísmo, como dice literalmente, creo que lo dice así, literalmente Gustavo Bueno, no se puede ser ateo sin pensar en Dios, no se puede hablar del ateísmo sin tomar como referencia la idea de una causa primera. Para convertir esa idea en un paralogismo, es decir, en una idea que no puede sostenerse, que es racionalmente falsa, como muchas de otras ideas exigidas por el cristianismo, o por el catolicismo, o por una religión articulada teológicamente. Pero para que veamos cómo en el caso de Cervantes estos hechos no son arbitrarios y mi afirmación no es completamente gratuita, pensemos en una tragedia como La Numancia, que es una obra de Cervantes no tan conocida como El Quijote, incluso menos conocida que sus novelas ejemplares o incluso que su última novela, póstuma ya, El Persiles, incluso a veces menos conocida que su primera novela, La Galatea, incluso a veces menos conocida que sus 8 entremeses y que sus 8 comedias más los tratos de Argel, que son las conservadas por el momento. En La Numancia lo que se plantea es, como todo el mundo sabe, la invasión que los romanos, comandados por Escipión, ejercen sobre una población que es la
la población de Numancia, por así decirlo. De tal manera que en Numancia no hay una guerra, lo que hay es un cerco, que es una tortura. Es decir, en la guerra los dos bandos enfrentados arriesgan la vida de sus militantes, nunca mejor dicho. Pero en el caso de la Numancia se produce la inmunidad por parte del cercador, del opresor, y la absoluta vulnerabilidad por inanición por parte de los cercados. Pero el planteamiento de la Numancia, que es algo que estará muy presente en toda la obra de Cervantes, y no en vano la Numancia es de las primeras obras cervantinas, literarias cervantinas. La Numancia está datada puede situar, la composición de la Numancia, sin lugar a dudas, tiene lugar entre 1580 y 1585. Tengas en cuenta que entre 1575 y 1580 Cervantes está en el campo de concentración de Argel. En el campo de concentración de Argel. Es decir, en las cárceles musulmanas de Argel. Lugar del que intenta huir nada menos que en 4 ocasiones, con el máximo riesgo que podamos imaginar. Y había participado en Lepanto en 1571, convaleciente tras las heridas que sufre, y después, cuando se desplaza desde Sicilia, Nápoles, del reino de Nápoles a España, pues lo capturan los corsarios berberiscos. En esa primera obra, la Numancia, Cervantes pone en boca de Escipión, en el acto primero, creo que son los versos 156 y 157, una afirmación que es absolutamente capital, que se repite con frecuencia a lo largo de su obra y que está presente también en el mundo clásico, pero que en Cervantes adopta un sentido insólito, y que dice así: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Es lo que le dice Escipión a sus soldados. Pero claro, afirmar que cada cual se fabrica su destino y que no tiene aquí fortuna alguna parte es negar la razón teológica para afirmar la razón antropológica. Es decir, es plantear en términos de racionalismo humano una solución a cualquier problema o a cualquier conflicto, para que ese problema o ese conflicto no se resuelva nunca invocando una instancia superior, una instancia trascendente, una instancia metafísica. Es decir, no tiene... Es decir, cada cual se fabrica su destino, se construye su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Años después, en torno a 1653 aproximadamente, Calderón dirá: no hay más fortuna que Dios. Frase que hoy día puede sonar fuerte, pero es el título de una de sus comedias: no hay más fortuna que Dios. Es decir, Cervantes podría haber puesto en boca de Escipión cada cual se fabrica su destino en nombre de Dios, pero no dice eso, sino todo lo contrario. Es un negacionismo, diríamos, es un nihilismo teológico muy potente, pero no el nihilismo teológico de Nietzsche, que dice Dios ha muerto. La afirmación de Cervantes es que Dios es irrelevante, es decir, Dios no deja de ser un concepto teológico, porque la solución de los problemas, así como el origen mismo de los problemas, no viene de Dios ni está en Dios, sino que viene de los seres humanos y está en los seres humanos. De hecho, Cervantes en la Numancia renueva completamente lo que es la tragedia clásica. ¿Por qué razón? Porque la tragedia clásica se fundamentaba en el enfrentamiento de los seres humanos intervenidos por los designios divinos. Es decir, en un momento dado, los dioses dicen a Layo que tendrá un hijo, que lo matará a él y que copulará con su esposa, es decir, con su propia madre. Y Layo, para evitar que se cumpla esta predestinación propuesta por los dioses, que se cumpla lo que comúnmente se llama el destino, ¿verdad?, prefijado por los dioses por un orden moral trascendente, lo que hace es ordenar la muerte del hijo que tiene con Yocasta y asesinarlo. Pero el encargado de asesinar a Edipo no lo hace porque no es capaz de asesinar al recién nacido y lo abandona suponiendo que podrá morir. Abandonado el niño, como todo el mundo sabe, rescatado por un sirviente del rey de Corinto, quien lo adopta como si fuera hijo propio. En un determinado momento a Edipo se le hace saber que es un hijo de la fortuna y, con objeto de clarificar sus orígenes, visita el oráculo de Delfos, de donde es expulsado violentamente por considerarlo un auténtico apestado, ya que eso es lo que se le dice desde el oráculo, es que matará a su propio padre y acabará copulando con su propia madre, teniendo nada menos que hasta 4 hijos, que serían Antígona, Ismene, Eteocles y Polinice.
los dos varones acabarán enfrentados fratricidamente en una guerra civil a las puertas de Tebas. De tal manera que, para evitar matar a su padre y copular con su madre, pues no vuelve a Corinto y toma otra ruta, otra dirección, en dirección a Tebas. Y de camino a Tebas se encuentra con un individuo, mutuamente disputan por ceder el paso, y Edipo mata a ese individuo que trata de afrentarle porque no le deja pasar. Edipo sigue el camino, llega a Tebas, y Tebas está asolada por la peste. Edipo vence el enigma de la esfinge, libera la ciudad de la peste, y el premio a liberar la ciudad de la peste es casarse con la reina de Tebas, que es su madre, pero él no lo sabe. Tiene con su madre esos 4 hijos que acabo de mencionar, y andando el tiempo Tebas vuelve de nuevo a ser asolada por la peste, y invocando a los augurios, invocando a la divino Tiresias, se advierte que el asesino de Layo está dentro de la ciudad y que es necesario identificarlo y expulsarlo, porque solo de esa manera Tebas quedará liberada. Y Edipo dice que buscará al asesino de Layo como si Layo fuera su padre. Es el caso del detective que busca al asesino y él es el propio asesino. Se produce la anagnórisis final. Y en un momento dado hay un diálogo en el que Iocasta le dice a Edipo que no debe hacer caso de los oráculos ni de los imperativos divinos, porque son muy falsos. Y le dice: fíjate que a nosotros el oráculo nos dijo que tendríamos un hijo que mataría a mi marido y se casaría conmigo, fíjate que disparate. Y claro, esa versión casa con la que tiene Edipo. El caso es que al final, pues Edipo se ciega a sí mismo, se arranca los ojos y abandona Tebas. Pongo este ejemplo y cuento este argumento no gratuitamente. ¿Por qué? Porque esta tragedia de Sófocles no en vano está escrita para advertir a los griegos que, como incurran en un delito de asebeia o de falta de creencia en los dioses, serán terriblemente castigados. La tragedia de Cervantes es precisamente lo contrario. Es decir, los augurios, las interpretaciones divinas, los fundamentos religiosos no tienen ningún valor, porque el triunfo o la derrota en la guerra depende de las estrategias humanas, depende del racionalismo humano y depende de una inteligencia exclusivamente humana. Los dioses no tienen nada que ver con esto. Es decir, en este punto, Cervantes es el primer autor del teatro trágico, el primer autor de la historia de la literatura trágica, que sustituye la metafísica por la historia, que sustituye a los dioses por los seres humanos como agentes protagonistas de los hechos que ocurren en la tragedia. Esta es la esencia, a mi juicio, de una tragedia tan importante como Numancia. Aparte de esto hay otro rasgo que tiene que ver con una teoría social, y es que para los griegos los protagonistas de la tragedia tenían que ser gentes de clase alta, gentes aristócratas, gentes nobles, gentes de la familia real, por así decirlo. ¿Y por qué razón? Pues porque solo los aristócratas, solo los miembros de la clase alta pueden expresar con dignidad el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento de la clase baja es chabacanería. Solo sirve para representar cómicamente una experiencia y convertir a la clase baja en protagonista o en combustible de la comedia, de la farsa, de los géneros bajos. Mientras que la clase alta, la clase noble, solo puede ser protagonista de la tragedia. ¿Esto qué significa? Pues significa que la tragedia es la clase business, donde viajan en primera clase los nobles y los aristócratas, y tiene un acceso prohibido al pueblo llano. El pueblo llano debe ir, digamos, viajando en la comedia, en el entremés, en la farsa, es decir, solo puede ser objeto de risa, solo puede ser objeto de experiencia cómica, pero no de experiencia trágica, porque no tiene dignidad suficiente para expresar lo que es la alteza del sufrimiento. Por eso los protagonistas de la tragedia clásica son solamente nobles, y los protagonistas de las comedias son gentes de clase baja, son gentes burdas que hablan torpemente, que se comportan torpemente, y son los protagonistas de lo cómico. Cervantes rompe completamente este principio, que era una ley sagrada de la composición artística, de la composición literaria. Cervantes lo rompe completamente y convierte al pueblo llano en protagonista de la experiencia trágica. En Numancia no hay nobles, no hay ni siquiera una casta sacerdotal dominante. Todos los ciudadanos son absolutamente iguales
ante la ley. Podríamos decir, perdonando la expresión, que es la primera tragedia socialista, pero esto es una declaración irónica, lo digo porque igual alguien se la toma en serio. No, es decir, Numancia es la primera tragedia donde se invierten lo que se llamaba entonces el principio del decoro, en virtud del cual estaba completamente prohibido convertir al pueblo llano en protagonista de la experiencia trágica. Pero es que esto no lo hace Cervantes en la Numancia por casualidad. ¿Quién es el protagonista del Quijote? El protagonista del Quijote es Alonso Quijano el Bueno, que era un hidalgo venido a menos. Es decir, ocupa el estamento más bajo dentro de la nobleza. Y es un personaje al que se le ridiculiza constantemente desde el primero al último de los capítulos. Y sin embargo, el personaje que procede del pueblo llano, que es Sancho Panza, está dignificado desde el primero al último de los capítulos. Es decir, es de nuevo una sistemática inversión de los principios en virtud de los cuales se regula la creación de obras de arte y la interpretación de obras de arte. Quiero decir con esto que cuando escribir literatura estaba normalizado a través de un sistema de normas objetivado, en virtud del cual el que no cumpliera esas normas no solo hacía mala literatura, sino que hacía algo que no era tipificado como literatura. En ese contexto, Cervantes escribe la mayor obra literaria de todos los tiempos, invirtiendo completamente las normas, es decir, las tablas de la ley de Moisés, para construir obras literarias, ¿no? Curiosamente. Es decir, siempre que ha habido normas, estas normas nunca las ha cumplido un genio de la interpretación ni un genio de la construcción. Por tanto, esto a veces ocurre también cuando se exige el cumplimiento de las normas o el cumplimiento de la ortodoxia. Ningún genio ha sido jamás ortodoxo, ningún genio ha cumplido jamás las normas. De hecho, los genios requieren una interpretación que rebasa la capacidad que los contemporáneos tienen para interpretar el racionalismo que un genio objetiva en las obras que construyen. ¿Por qué? Porque el racionalismo de los genios va más allá del racionalismo de sus lectores contemporáneos. Por eso la buena literatura exige que se objetiven razones para cuya comprensión es necesario un conocimiento del que no disponen los contemporáneos del autor. Porque la buena literatura, en definitiva, lo que exige en el receptor es el conocimiento de una capacidad racional que no es preexistente a la propia literatura, sino que exige un aprendizaje que viene después de la obra literaria. Por eso a los genios se les tarda en comprenderlo, cual no quiere decir que si a uno no le comprenden es porque sea un genio. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Claro, hay gente que dice, es que no me comprenden porque soy un genio. Bueno, puede haber otras razones. Puede haber otras razones. A lo mejor son razones que da un psiquiatra. Quiero decir que uno cuando dice, bueno, es que soy un genio incomprendido. Bueno, a lo mejor necesitas un psiquiatra y ya está, no hace falta más. Pero claro, eso ya no es cuestión de debate de hoy. En el caso de Cervantes, el Quijote requirió una interpretación que necesitó más tiempo que el del siglo de oro. Es decir, a Cervantes en el siglo de oro se le interpretó de una forma que fue diferente a como se le interpretó pues 100 años después o 200 años después, en ese contexto. Pero lo que quiero decir con esto es que el sistema de ideas que está objetivado en la obra literaria de Cervantes va muy en contra del sistema de ideas vigente antes de Cervantes, pero no en la víspera de Cervantes, sino vigente, hablamos a lo mejor de 15 siglos antes de Cervantes. Es que escribir una obra literaria en contra de las normas de la composición literaria que llevan vigentes durante 15 siglos es algo que solo puede hacer ya no solo una persona muy inteligente, sino un valiente en este punto. Es algo que no hace Shakespeare, por ejemplo. Shakespeare reforma el teatro de su país y de su tiempo para construir una serie de personajes que vuelven de nuevo siempre a situarse en un mundo preexistente. Ningún personaje de Shakespeare podría sobrevivir en nuestro mundo contemporáneo, porque son personajes diseñados para sobrevivir en el mundo antiguo. Son personajes que creen en brujas, que oyen voces de fantasmas. Es el caso de Macbeth, es el caso de Hamlet, es el caso de Ricardo III, que espera que todo le salga bien ejerciendo maldades que no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Son personajes cuyo individualismo fracasa sistemáticamente. Los personajes de Cervantes son personajes cuyo individualismo abre las puertas del mundo contemporáneo. Es el caso de Sancho Panza, un ser humilde que no sabe ni leer ni escribir y que sin embargo tiene un comportamiento infinitamente más digno que el de los nobles que aparecen haciendo burlas de su persona en la segunda parte del Quijote, los aristócratas de Aragón que aparecen en ese contexto, o las burlas que hace Antonio Moreno a Don Quijote en Barcelona, etcétera, etcétera.
Quiero decir que la obra de Cervantes presenta un sistema de ideas que es completamente revolucionario, por supuesto en su tiempo, y que es perfectamente inteligible en el momento actual en el que nosotros hablamos, porque sigue exigiendo a la inteligencia humana unos desafíos racionales que todavía estamos en muchos aspectos muy lejos de poder satisfacer plenamente. Y no por casualidad Cervantes es un autor que escribe, insisto, el Quijote en español, porque el español es, sin duda ninguna, una de las lenguas más potentes en el ejercicio de la literatura y en el ejercicio de la filosofía, en este sentido. Por lo tanto, no quiero ya alargarme más para invitarles a ustedes a intervenir o a hacer las preguntas o comentarios que estimen oportuno. Pero, por cerrar el círculo, Gustavo Bueno en su libro España no es un mito, sino que es una realidad histórica muy potente, mucho más potente de la que creen sus enemigos sí que viven de mitologías en ese punto. Advierte que la literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos. Gustavo Bueno en esa frase no dice si los conceptos pueden ser filosóficos, científicos, estéticos, geométricos o del tipo que sea. Pero lo que sí es cierto es que se puede hacer la siguiente pregunta, y yo la hago en diferentes contextos. ¿Cuántas teorías de la literatura tienen una definición de lo que es la literatura? ¿Cuántas filosofías, cuántos sistemas de pensamiento filosófico han dado una definición de lo que es la literatura? Pues realmente muy pocos, muy pocos. Y desde la crítica de la razón literaria se ha dado una definición de literatura a partir de la historia de la teoría de la literatura y a partir de las exigencias del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, cuyos resultados tal vez puedan no coincidir con el gusto de todos en el materialismo filosófico, pero esto es algo de lo cual yo ya no soy responsable. Yo ya no soy responsable de lo que la gente pueda decir, yo solo soy responsable de lo que digo en mis palabras, no de lo que hago en los sueños o en los discursos o en las pesadillas o en las fantasías de los demás. La definición de literatura que yo he sostenido en la crítica de la razón literaria y seguiré sosteniendo es que la literatura es una construcción humana porque está hecha por seres humanos. Los dioses no escriben obras literarias. Pese a la inteligencia que supuestamente tienen, no consta que ningún dios haya escrito ni una sola obra literaria. Son construcciones además racionales, porque brotan de la razón humana, brotan de un racionalismo antropológico. Y este tipo de obras, las obras literarias, se ejercen siempre en nombre de la libertad, porque las obras literarias introducen siempre un racionalismo que, como he dicho antes, es un racionalismo insólito en su tiempo, es un racionalismo inédito en su tiempo, y se abren camino hacia la libertad con frecuencia a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Es decir, el terreno que la literatura ha ganado en nombre de la razón es mucho mayor del que habitualmente se cree, hasta el punto de que el grado de racionalismo de una sociedad se mide por el tipo de literatura que escribe esa sociedad. Hoy día nadie escribe una literatura basada en el mito, la magia o la religión primaria, luminosa o animal. No, hoy se escribe una literatura basada en la desmitologización o en la desmitificación de mitos. ¿Por qué? Pues porque nuestro racionalismo sabe que cuando un rayo o un trueno caen del cielo, no se deben a la ira de un dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros disponemos de la meteorología como ciencia explicativa de fenómenos atmosféricos. No vivimos en la sociedad de los aztecas o de los antiguos sumerios. Quiero decir que no podemos escribir un poema como el de Gilgamesh hoy día, a menos que se trate de un pastiche, es decir, de una imitación sofisticada o reconstructivista de un modo de hacer literatura propio del mundo antiguo o primitivo. Quiero decir que la literatura es mucho más racionalista de lo que habitualmente se cree. Es mucho más racionalista y mucho más lúdica y mucho más hábil y mucho más inteligente. La literatura se puede permitir presentar protagonistas de cosas que sean completamente ilegales, que sean completamente delictivas, porque no es posible encarcelar a un personaje literario, aunque hubo épocas en que era posible encarcelar al autor de un personaje literario, como era el caso de Flaubert, cuando crea a una adúltera, es el caso de Madame Bovary, dado que no se podía llevar a la cárcel a Madame Bovary porque era un personaje de ficción, se encarcelaba o se procesaba al autor por haber protagonizado en la figura de una mujer un adulterio.
Claro, ¿eso qué implica? Pues eso implica tomarse la ficción en serio. Pero claro, tomarse la ficción en serio implica no tener ni puñetera idea, por no decir otra cosa más expresiva, de lo que es la literatura. Porque solo se toma en serio la literatura alguien que es un loco, como el caso de Don Quijote, que se toma en serio los libros de caballerías, o alguien que es un ignorante, o alguien que es un dogmático. Es decir, la literatura no se puede tomar en serio como contenido, solo se puede tomar en serio como un material que puede analizarse, y aquí volvemos a Bueno, conceptualmente, en términos científicos, en términos filosóficos, etcétera, etcétera. Ahora bien, se ha discutido a veces que la literatura pueda estudiarse científicamente. En realidad hay muchas metodologías que estudian la literatura desde criterios científicos. Los materiales literarios, autores, obras, lectores, intérpretes o transductores, se pueden estudiar a través de metodologías que Gustavo Bueno llama alfa operatorias. Son metodologías donde no hay seres humanos envueltos en los contextos que se estudian. Es el caso de la ecdótica. La ecdótica, la fijación de un texto mediante métodos como el Achmaniano, completamente, constituyen una metodología que Bueno tipificaría de alfa operatoria tipo 1-2, perfectamente, o incluso 1-1. Perfectamente, es una metodología que excluye completamente al sujeto. Hay numerosos conceptos métricos que también se articulan a través de metodologías, en este caso, metodologías que Gustavo Bueno calificaría de beta 1-1, por ejemplo. Quiero decir con esto que la literatura está atravesada, la interpretación de los materiales literarios está atravesada completamente de metodologías que en unos casos son alfa operatorias o beta operatorias en la terminología de Gustavo Bueno. Porque algunos pensamos, y no sé si Antonio tendrá algo que decir sobre esto, como estudioso de la obra de Bueno, que la teoría del cierre categorial de Bueno en muchos aspectos pone el centro de gravedad en la interpretación no tanto de las ciencias, cuanto sí de las metodologías. Tengas en cuenta que Gustavo Bueno distingue dos planos, el alfa y el beta. El alfa es el plano en el que no hay sujetos en el campo categorial, por ejemplo, en la astronomía o en la matemática no hay sujetos. Quiero decir, cuando nosotros sumamos 2 más 3 igual a 5, ahí no hay seres humanos. Y cuando un astrónomo o un cosmólogo ve mediante sus prismáticos o sus instrumentos los planetas o los satélites, pues un satélite no nos saluda con la mano. Quiero decir, no hay comportamientos antropomorfos, ¿no? Cuando por un microscopio se ve una célula, pues no hay dentro del microscopio alguien que nos saluda con la mano. Esto es lo que quiero decir. Sin embargo, en los textos literarios o en la historia sí hay sujetos humanos. Pero una cosa son las ciencias y otra cosa son las metodologías. Las metodologías que la teoría de la literatura utiliza, en muchos casos son metodologías alfa, y en la mayoría, casi todos ellos, son metodologías beta, que no necesariamente están incluyendo sujetos o que en un determinado estadio del proceso interpretativo segregan a esos sujetos, ¿no? En un determinado momento. Por lo tanto, en este punto yo siempre aconsejo mucha prudencia cuando de entrada se niega la posibilidad de estudiar la literatura científicamente, porque eso se puede decir en un determinado contexto, pero en la trayectoria de la historia de la teoría de la literatura, si eso se afirma, produce risa. Claro, esta es una explicación dada desde la sociología de la ciencia, pero eso produce risa, de la misma manera que a los filósofos les puede producir risa que se afirme pues que la teoría de la literatura es una ciencia de los materiales literarios. Quiero decir que a los teóricos de la literatura les sorprende que los filósofos se sorprendan de esto, y a los filósofos, bueno, pues les sorprende, y a veces no muy gratamente, según quién, pues que se pueda hablar de estudiar la literatura en términos científicos. Pero bueno, al margen de esto, la vida sigue y bueno, cada uno que haga lo que libremente le parezca. Desde luego, en esa definición de literatura, por supuesto, la literatura es una construcción humana, es racional, utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético, que los alemanes han llamado estético, se inscribe en un proceso comunicativo, pragmático y social de dimensiones históricas, políticas y geográficas, y se construye siempre sobre 4 elementos fundamentales que son el autor, la obra, el lector
el intérprete o transductor. Si algo bueno tiene la literatura por encima de la filosofía, si es que vamos a decir estas cosas, es que la literatura sobrevive a todas sus interpretaciones. Si Cervantes hubiera sido un filósofo, habría ocupado un capítulo más en la historia de la filosofía, pero al ser un literato ha ocupado un capítulo en la construcción de una obra que sigue siendo hoy, como en 1605 o como en 1615, la obra más importante de la literatura de todos los tiempos, y está escrita en español y no por casualidad. Quiero decir que la literatura no envejece nunca, la filosofía sí. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Y ahora procede una ronda de preguntas. A ver si se anima alguien. Yo, para empezar, pues quería insistir en el concepto de ficción, en la definición de literatura. El elemento de la ficción no se entiende mucho por la filosofía e incluso no se entiende dentro del materialismo filosófico. ¿Qué tendrías que decir sobre la ficción? Bueno, siempre suelo decir esto, a mí la ficción me ha hecho perder amistades en el ámbito de la literatura, porque tampoco todo el mundo la asume, y en el ámbito del materialismo filosófico hay gente que la entiende, hay otros que no la entienden, hay gente que dice que la entiende, hay gente que dice que no la entiende. Yo lo que ocurre en realidad no lo sé. Tampoco me importa mucho, tengo que confesar. Pero a mí lo que debe importarme es fundamentar racionalmente y razonablemente la teoría de la ficción que planteo. Tengo que decir aquí que hay una persona que es Ramón Rubinat, que ha comprendido y explicado perfectamente la teoría de la ficción que se plantea en la crítica de la razón literaria. Por lo tanto, si una persona puede hacerlo, lo pueden hacer los demás. Tengo que decir que Rodrigo García Bezmar es una persona que ha entendido, explicado y usado la teoría de la ficción, de la crítica de la razón literaria, sin ningún tipo de congestión intestinal, ni dolor de cabeza, ni ningún tipo de problema. Tengo que decir que Alejandro Sánchez Berrocal es otra persona que... Estoy hablando de personas más jóvenes que yo, no estoy hablando de personas que no tengan futuro, sino precisamente que tienen un futuro mejor que el mío todavía, más abierto. Pues ha explicado la ficción literaria, ha explicado la genealogía de la literatura y no han tenido ningún problema. Entonces, bueno, pues allá cada cual sabrá los problemas que pueda tener con esto. Y dicho esto, vamos a explicar la ficción para ver si se puede entender o no se puede entender. De la ficción literaria se han dado muchas explicaciones a lo largo de la historia de la teoría de la literatura. Aristóteles, por ejemplo, dio una explicación de la ficción literaria que se resume en la siguiente frase. Para Aristóteles, la realidad siempre supera a la ficción. Esa es la teoría de Aristóteles sobre la ficción. ¿Por qué? Pues porque para Aristóteles el arte es una imitación de la realidad. Las obras de arte son una imitación de la realidad. ¿Por qué? Porque Aristóteles, en el primer libro de la historia de la teoría de la literatura, que lo escribe Aristóteles, él dice que el arte es una mímesis o imitación de la realidad. De tal manera que el pintor lo que hace cuando pinta un árbol es copiar en el lienzo el árbol que ve en la realidad. El autor de tragedias, cuando compone una tragedia, dice Aristóteles, lo que hace es imitar, así define Aristóteles la tragedia, la imitación de una acción esforzada y completa, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies de sus distintas partes en lo que son, bueno, pues, el pensamiento, la locución, los caracteres, la música, el espectáculo, etc. De tal manera que Aristóteles considera que la realidad es algo preexistente al ser humano y que el artista lo que hace es imitarla, mimetizarla, copiarla con diferentes medios, bien con la palabra, en el caso de la literatura,
De hecho, Aristóteles define la literatura como el arte que imita la realidad mediante el lenguaje, la música mediante el sonido, la pintura mediante el color, la escultura mediante el volumen, la arquitectura mediante la proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ficción siempre va a ser una explicación imaginaria de hechos, lo que Aristóteles llama la fábula, que es una composición imaginaria de hechos, el mitos que ya es racional, evidentemente, como sostiene el propio Bueno, pero que, naturalmente, esa ficción, esa explicación imaginaria de hechos, siempre va a estar por debajo de la realidad. ¿Por qué? Porque es una imitación de la realidad es el referente. Cuando la teoría de Aristóteles sucumbe, cae, en el siglo XVIII, se derrumba el concepto de naturaleza y por tanto se derrumba el concepto de mímesis. El último lugar en derrumbarse fue Alemania, dicho sea de paso esto. O sea, la teoría de la mímesis aguantó, en el único país que aguantó más que en otros fue en Alemania, con la idea de la Naturerschaffung alemana, es decir, la imitación de la naturaleza. Los alemanes siguieron pensando que el arte era una imitación de la naturaleza, hasta Lessing en la Oconte. Pero con Kant el planteamiento es distinto. Kant considera que el arte es una creación subjetiva del ser humano, para Kant todo es subjetivo, y el arte también, de tal manera que el arte es una construcción subjetiva del ser humano a partir de los fenómenos que percibe en el llamado mundo real, en el mundus aspectabilis, ¿no? En el mundo sensible. De tal manera que el arte es una construcción que depende de las competencias del ser humano, de las competencias naturalmente subjetivas, de la creación, del genio subjetivo del ser humano, de la conciencia genial del ser humano. De manera que las tesis de Kant sobre la ficción son que la ficción siempre supera la realidad. ¿Por qué? Porque la genialidad de la conciencia humana es capaz de construir historias que van más allá de las historias reales. Tanto Aristóteles como Kant consideran que la ficción no forma parte de la realidad. En un caso, porque la ficción imita la realidad, Aristóteles, y en otro caso, porque la ficción se construye subjetivamente por parte del ser humano a partir de la realidad. Sin embargo, la ficción forma parte de la realidad, porque cuando vemos una película o leemos una novela, no abandonamos la realidad. Bueno, alguna gente me lo ha discutido esto, pero claro, yo no soy psiquiatra. Quiero decir, cuando leemos una novela o vemos una película, estamos contemplando una experiencia ficticia, pero es que no abandonamos la realidad. De hecho, alguien puede sufrir un ataque al corazón leyendo un libro o viendo una película y ese ataque al corazón no es ficticio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ficción y la realidad? No me dejará mentir María Ángeles. Cuando ella interpreta en el teatro un papel de Bernarda Alba, por ejemplo, o de Yerma, claro, si imaginemos que María Ángeles interpreta un papel de Yerma en una obra de teatro y mata a Juan. Mata a Juan, que es su marido, en la obra de teatro. El actor que hace de Juan no es asesinado por María Ángeles Rodríguez Alonso, porque entonces nadie se prestaría a representar ese papel y cada vez que representaran a Yerma habría que matar a un ser humano. Claro, esa es la diferencia entre la realidad y la ficción, en que en la realidad el crimen se ejecuta operatoriamente, es decir, se estrangula a alguien, se mata a alguien, mientras que en la ficción el crimen se representa, pero no tiene consecuencias operatorias. Es decir, no es lo mismo sufrir un ataque al corazón que fingir un ataque al corazón. Si se sufre un ataque al corazón, operatoriamente alguien debe ser intervenido lo antes posible para mantenerlo vivo y para que supere esa situación. Pero cuando alguien finge en una obra de teatro, porque así lo exige el guión, ese ataque al corazón, eso es una ficción. Pero no es una mentira. Sería una mentira si los espectadores no fueran espectadores. Es decir, en el teatro el actor no está engañando al público, no está haciendo una mentira, está representando un papel ficticio, porque María Ángeles, si hace de Yerma, no es Yerma, es María Ángeles, es decir, es una actriz que está representando un papel en un contexto y en un tiempo, que una vez terminados el tiempo y el espacio, pues vuelve a ser la misma, pero no deja de ser ella realmente, aunque en ese momento
se invista del papel de un personaje de ficción al que con su cuerpo físico está dando un significante en ese contexto. Entonces, ¿cuál es la teoría de la ficción contenida en la crítica de la razón literaria? Pues que la ficción es una materia. Imaginemos a María Ángeles interpretando el papel de Yerma, es una materia, porque María Ángeles tiene un cuerpo que es lo que dota de significante al significado del personaje, por explicarlo en términos de Saussure. Por lo tanto, es una estructura material, pues si no, no la veríamos. Si el actor no dispone de un cuerpo, de una entidad corpórea, no lo veríamos. Por lo tanto, tiene una existencia material, pero no operatoria, sino ficticia. La operatoriedad del actor, la operatoriedad del personaje literario es una operatoriedad ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una operatoriedad estructural, ficcional. No mata a Juan realmente, sino que finge matarlo. Es decir, que estructuralmente algo es ficticio cuando lo que ocurre no tiene consecuencias operatorias irreversibles. Entonces, ¿qué es la ficción? La ficción es una materia que carece de experiencia, que carece de operatoriedad, que carece de existencia operatoria, porque lo único que tiene es existencia estructural, pero no operatoria. Esa es la teoría de la ficción explicada en la crítica de la razón literaria. Díganme ustedes si esto es difícil de entender. Claro, si yo doy una bofetada aquí a cualquiera de mis interlocutores en la mesa, esto no es una ficción. Claro, y no digamos ya si saco una pistola y mato a alguien. Eso no es una ficción, pues automáticamente vendría la policía, bueno, todos ustedes se echarían a correr inmediatamente y dirían, este tío es un loco asesino. Las dos cosas, uno que un asesino, ¿verdad? Una vez que esto se sancionara judicialmente, y bueno, pues uno iría a la cárcel X años. Pero claro, si lo que hacemos es una representación teatral en virtud de la cual pues un personaje teatral pues mata a otro con una pistola, pues el otro no muere. ¿Por qué? Pues porque eso no tiene consecuencias operatorias. Es que cuando estamos hablando de lo operatorio, estamos hablando de algo que tiene consecuencias efectivamente operatorias, no ficticiamente operatorias. No ficticiamente operatorias. De tal manera que esa es la ficción, una materia que carece de existencia operatoria porque ha reemplazado la operatoriedad por la estructura. Esas son las ficciones artísticas. Es decir, Don Quijote es un personaje cuya existencia operatoria se limita a la estructura del libro, pero que no sale de la estructura del libro. Es decir, no podemos invitar a Don Quijote aquí a que nos dé una rueda de prensa sobre lo que él piensa acerca de los molinos de viento, o de lo que piensa acerca del bachiller Sansón Carrasco, o de lo que piensa acerca de la Iglesia Católica. Eso no es posible, porque la operatoriedad de Don Quijote se limita a la estructura de su obra de arte. Es decir, la existencia operatoria de Don Quijote se limita a la existencia estructural de la obra de arte. Sin embargo, nuestra existencia operatoria no se limita simplemente a la estructura, sino que nosotros somos libres relativamente para hacer una serie de cosas de las cuales luego tendremos que dar respuesta si esas cosas son ilegales. Pero yo no puedo cometer un crimen y después decir, no, es que fue el demonio que me poseyó temporalmente. Bueno, será el demonio, pero usted paga por el crimen cometido. O no paga si en la sociedad en la que usted cometió ese crimen, pues sus actos no son delictivos, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la teoría de la ficción. Si alguien no la entiende, yo no lo puedo ayudar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más sobre lo referente al Quijote, por ejemplo, Cervantes, que tiene muchas interpretaciones? Tomás. Pues, Jesús, ¿nos podrías recomendar un autor o una autora que esté vivo, que sea contemporáneo y que sea tan rompedor, tan innovador y tan original como fue Cervantes? ¿Existe hoy en día para ti algún autor así o autora? No, porque además compararse con Cervantes es imposible. Es decir, eso no comparar, sino que sea tan rompedor, original. No es imposible, además no es imposible. Hoy día es rotundamente imposible, porque además no hay ni público, ni capacidad, ni encontraría quien lo publicara ni quien lo editara. O sea, es realmente imposible eso. Es realmente imposible. Eso es realmente imposible. Es decir, nuestra sociedad actualmente no está por esa labor, está por otras labores. Está por otras labores. En primer lugar,
para que en España hubiera una persona tan rompedora por utilizar este término, tan genial, por así decirlo, tan genial como fue Cervantes, necesitaríamos ser un imperio. Es decir, Cervantes solo puede brotar de un imperio. Una mentalidad, una inteligencia, una competencia literaria como la de Cervantes solo puede darse en una sociedad imperial, en una sociedad desarrollada políticamente como un imperio. ¿Y por qué razón? Pues porque solo desde una sociedad fuerte, políticamente organizada como un imperio, se puede disponer de los conocimientos y se puede disponer de las competencias, en este caso literarias, Cervantes era literato, para construir una novela como la que construye Cervantes. Es decir, es que es imposible, con todos los respetos para Bulgaria, por ejemplo, que en el siglo XV o XVI alguien en Bulgaria hubiera escrito una novela como El Quijote. Es que no hay recursos políticos, sociales, intelectuales, científicos, filosóficos para construir eso. No se dispone de estos recursos y hoy en España no disponemos de estos recursos. Por eso me hace mucha gracia que algunas regiones de España quieran convertirse en nacionalidades. Esto es cómico completamente. Es rotundamente imposible. Para poder llevar a cabo adelante un proyecto político, un proyecto filosófico, un proyecto científico, es necesario ser un imperio. ¿Qué país construye hoy día un puente de 55 kilómetros sobre el mar? China. ¿Lo vamos a construir en Kyoto? ¿Lo vamos a construir en Gijón? ¿Dónde hay hoy día un Cervantes? Si los chinos aprenden español, a lo mejor en el futuro tal vez puedan hacer algo parecido a Cervantes. Si no, no. Porque no hay una sola lengua que en literatura, excepto el español, pueda parir una obra como la del Quijote. No la hay. El inglés no tiene competencias para competir con el español literariamente, y tampoco el alemán, ni mucho menos el francés. Y de las lenguas inútiles no hablo. Bueno, a ver si se animan las cosas. Ahí al final Ballesta quiere preguntar. A mí se me ocurría, oyéndote Jesús, la explicación de la teoría de la ficción, se me ocurría si quizá cuando estamos asistiendo a ciertos juicios sobre algunas obras literarias en las cuales se descalifica o se juzga quizá moralmente la presencia del mal dentro del texto, se me ocurre, por ejemplo, con Bolaño o hace unos años Lolita, o sea, pero también está sucediendo, yo creo que con lo que se escribe hoy en día, si en el fondo no estará pasando que incluso los que creen que entienden el concepto de ficción no lo entienden, o si es una cuestión más compleja, porque señalaba la dicotomía entre que los filósofos no entendían el concepto de ficción y que parecía que los literatos o los que se dedican a la literatura sí que lo tienen algo más claro, pero quizá, se me ocurrió oyéndote, que quizá algunos de los que se dedican a la literatura no distinguen no sé cómo decirlo, no hacen responsable del asesinato del libro al autor. Bueno, señalaba el caso de Flaubert, en el que era como muy obvio que sucedía así, pero quizá todavía sucede un poco. No sé qué piensas. Sí. Sucede porque el problema de la ficción es un problema muy, muy complicado y muy aparatoso. Y de hecho, la teoría de la literatura ha dado cuenta de este problema en numerosos capítulos de su historia. En teoría de la literatura hay un concepto que se llama el concepto de autor implícito. El concepto de autor implícito surge en la teoría estructuralista de mediados del siglo pasado en Estados Unidos. Y no surge en Estados Unidos por casualidad, porque en Estados Unidos hay que tomarse la ley muy en serio, por si acaso. Entonces, hay un teórico de la literatura de la escuela del New Criticism, que es Wayne Booth, quien introduce el concepto de autor implícito para delegar en una entidad a la que no se pueda encarcelar y exonerar de esta manera al autor real de las responsabilidades que haya en la obra escrita por alguien. De tal manera que pueda jurídicamente incluso apelarse a una entidad
en virtud de la cual se diga lo que ocurre en esta novela tiene como responsable a un autor implícito, que no es el autor real. Claro, esta es una figura del estructuralismo completamente imaginaria, cuyos padres son, por una parte, Lutero y por otra parte, Freud. Lutero, en tanto que es responsable de decir, bueno, el sentido de las escrituras de un texto me lo inspira el Espíritu Santo, ahí es nada. Y Freud, en el sentido de decir que el inconsciente es una entidad a la que, bueno, se le ha dado muchos nombres, pero el autor implícito es una entidad, ¿verdad?, que es responsable en última instancia del sentido del texto y del legado textual de una especie de inconsciente del autor. Pues es que este texto significa tal cosa, usted está haciendo apología de esto y esto está prohibido. Ah, pues no se me había ocurrido, esto fue una cosa del autor implícito. No en vano, la figura del lector implícito surge en la teoría literaria alemana, luterana, de Hans Robert Jauss, cuando dice que el sentido de un texto lo da el lector implícito, que es una entidad, de nuevo, cuyo padre es Lutero por una parte y Freud por la otra, es el inconsciente de la recepción, ¿no? Pero, claro, escribir una obra literaria en una época donde hay unas normas políticas y esta obra literaria presenta hechos que van en contra de esas normas políticas, pues, de alguna manera, puede poner al autor en ciertos peligros. Cervantes, que era muy listo, como no, construye el Quijote. Pero es que cuando vamos en el capítulo 8 del Quijote, resulta que la historia se termina porque dice el narrador de los capítulos 1 a 8 que ahí ha terminado el manuscrito, que es un manuscrito rasgado y terminó ahí y no puede continuar. Entonces el capítulo 9 empieza con el relato de otro narrador que dice que va de paseo por el mercado del Alcaná de Toledo, el zoco toledano, y se encuentra con unos manuscritos en árabe y le llamaron la atención. Y se los dio a leer a un morisco aljamiado. Y el morisco aljamiado le decía que esos eran los manuscritos de la historia de Don Quijote. Y dijo, pues entonces mire, usted va a venir a mi casa, los va a traducir, yo le pago, y así recompongo la historia de estos otros manuscritos que yo tenía por aquí. Entonces, parece ser que esa historia, la de Don Quijote, está escrita en árabe por un individuo que se llama Cide Hamete Benengeli, que es un ente de ficción completamente, de tal forma que el autor, ¿dónde está ya Miguel de Cervantes? Cuando el autor es árabe, a partir del capítulo 9, porque del capítulo 1 a 8 el autor es otro. Ha sido traducido por un morisco aljamiado al español. Y lo que ha hecho este paseante del zoco toledano ha sido recomponer las páginas y hacer algunas anotaciones. Claro, si algo falla en la novela, la culpa no es de Cervantes, que hablen con Cide Hamete, o con el traductor morisco, o con el paseante del zoco toledano, porque Cervantes no sabe nada. Es decir, que mucho antes de que hubiera autor implícito, ¿por qué todo esto? Porque el tema de la ficción es muy delicado. Hoy día sabemos lo que es literatura y consideramos que hay gente que considera que la literatura es mentira, por lo tanto es irrelevante. Pero la literatura ni es verdad ni es mentira, la literatura es ficción. Y la ficción es algo que no tiene que ver ni con la mentira ni con la verdad, es otra cosa. Es decir, es una materialidad que carece de existencia operatoria. Pero en tiempos de Cervantes, las ideas de ficción te podían conducir a la hoguera. Es decir, hoy día como mucho hacen un vídeo poniéndote chistoso, ¿no? Cuando no entienden o dicen que entienden la ficción de sobra. Lo que pasa es que lo de la ficción es un pretexto para criticar la obra ante un público al que tratan de convencer de que no es inteligible la teoría de la ficción. Entienden la ficción, pero vamos, quien dice que no entiende la ficción sobradamente. Lo que pasa es que es más divertido decir que no la entiendes, porque así se supone que el artífice de la teoría de la ficción pues no vale, que decir, pero eso, los filósofos entienden la ficción sobradamente, pero sobradamente. Pero vamos, hombre, no van a entender. No hay nada que no entiendan los filósofos, lo que pasa es que hay cosas que, como los filólogos, eso todo el mundo, lo que pasa es que es más divertido decir esto no se entiende, pues porque no se me ha ocurrido a mí. Si me hubiera ocurrido a mí, pues seguro que eso son miserias humanas, chistes nada más. Decir en eso, para hacer vídeos y para entretenerse y tal, pero no va a ninguna parte. Pero claro, ya Cervantes, previendo esto, lo evita, porque claro, la ficción era una cosa muy complicada. Ahí, ¿a qué se enfrenta la literatura cuando nace? Se enfrenta al discurso de los moralistas. Los moralistas se toman toda ficción en serio. ¿Sí? ¿No ven ustedes que hay gente ante la cual no se puede hablar de determinadas cosas? Esto les ha ocurrido muchas veces.
O sea, hay gente ante la cual no se pueden mencionar determinadas cosas porque se las toman en serio. Entonces, cuando alguien se toma algo en serio, pues para no molestarle no hacemos chistes sobre eso. De ahí lo del sentido del humor. El humor es una de las formas de la experiencia cómica en la que el protagonista de la experiencia cómica es a la vez objeto y sujeto de la experiencia cómica. De ahí lo de afrontar algo con humor. No tiene humor para esto, ¿no? Porque acaba de recibir una mala noticia o está disgustado por esto, entonces no vas a hacer un chiste pues de una enfermedad cuando alguien pues acaba de ser diagnosticado con esa enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, la definición que Freud da del humor es esta, ¿no? Cuando dice un condenado a muerte pregunta ¿cuándo me van a matar? El lunes. Y dice, pues buena forma de empezar la semana. Eso es el humor. Cuando el sujeto de la experiencia cómica se convierte a sí mismo en objeto de la experiencia cómica, frente a lo ridículo. Lo ridículo supone que el objeto de la experiencia cómica es un ser humano que adopta un comportamiento que está por debajo de lo considerado como normal. Está por debajo o al margen. Digamos que el sujeto de lo ridículo es alguien que adopta un comportamiento paranormal o subnormal. Está por debajo de lo normal o patológicamente paralelo a lo normal, pero no el estandarizado normalmente, ¿no? Las formas de la materia cómica son hasta 12, 13 formas: el sarcasmo, la ironía, lo grotesco, etc. No es lugar de ello ahora. Pero el caso de la ficción exigía que solo se pudiera hablar de estas cosas en términos que no comprometieran al contenido de la ficción. No se puede ficcionalizar sobre las Sagradas Escrituras. Es decir, la Biblia no se concibe como literatura, no se concibe como ficción. Vamos, estaría bueno decirle a los autores de las Sagradas Escrituras que Moisés era una ficción, o que Adán y Eva eran una ficción. Bueno, imagínense, vamos, los tres hijos de Adán y Eva, cómo se las apañan, ¿no? para tener descendencia, vamos a pensar en eso. Claro, entonces, eso hoy día solo se puede, para eso está la alegoría, para salvar la vajilla, para que no rompan los platos, ¿no? Y para que no pasen cosas raras. Pero el primero que interpreta los textos bíblicos como textos ficticios, porque no tienen ningún fundamento ni lógico ni filológico, es Spinoza, y le cuesta el gerente, le cuesta el anatema terrible, ¿no? en ese punto. Por lo tanto, como dice Cervantes, yo fui el primero que contó con propiedad un desatino. Es decir, el primero que escribió con propiedad un desatino, es decir, el primero que fabuló en lengua española, en lengua castellana, dice él, ¿no? El primero que compuso novelas. Es que defender un contenido en términos de ficción era algo muy complicado, porque desafiaba todos los moralismos. ¿Por qué Platón quiere expulsar a los poetas de la República? Porque dicen cosas que van en contra de la razón. ¿De qué razón? De la razón que Platón exige. Porque la literatura exige un racionalismo que está dado a una escala diferente del racionalismo que exigen otras disciplinas. Entonces, para poder entender la ficción, hay que entender la literatura. De hecho, quien no comprenda la ficción es incapaz de interpretar la literatura. La literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Es un test de inteligencia. Es el más exigente de los test de inteligencia. Entonces, no me sorprende que tampoco a día de hoy, imagínense hacer una novela donde se haga una apología de un maltratador de mujeres o de un pederasta. La sociedad no está para bromear con esto. Es complicado. Cuando se estrenó la película El hundimiento en Alemania y se ofrecía la imagen de un Hitler desalentado, de un Hitler que sufría por la pérdida de sus ideales exterminadores y demás, pues muchos alemanes decían que no querían ver esa película porque no querían tener una imagen de Hitler sufriente o Hitler doliente, de Hitler humanizado, ¿no? En ese punto. Es decir, que bueno, pues hay cosas que no se soportan incluso en términos de ficción. En ese contexto. O sea, es un tema muy inflamable. La ficción es un equipaje en el que viaja siempre material muy inflamable. No nos lo dejarían subir a un avión. De hecho, en América, en muchas, esto lo hemos dicho también en otras ocasiones, cuando uno pasa a la aduana, en algunos aduana o la sección de inmigración, se advierte que toda broma será tomada en serio. Quiere decir que si a uno le preguntan qué lleva en el equipaje y dice una bomba atómica, pues va a tener problemas seguro. O sea, no se puede, hay momentos en los que no se puede bromear, ¿no? Y hubo siglos en los que no se podía bromear, ni siquiera literariamente. Y hoy día hay sociedades
no diremos cuáles, porque todos sabemos cuáles son, donde no se pueden contar determinadas cosas ni siquiera en formato literario. La ficción es una cosa muy seria. ¿Alguna intervención más? Quiero plantear una pregunta. He oído en muchas ocasiones decir que en Rusia ya ha sido el país o una de las zonas de las naciones donde más se ha traducido el Quijote. ¿Es cierto esto? ¿Es afirmación? El Quijote se ha traducido a muchas lenguas, a muchos dominios culturales, y sobre Rusia siempre se ha proyectado una imagen muy receptiva respecto al Quijote. Lo cierto es que dentro del hispanismo ruso ha habido siempre una tradición muy dedicada al cervantismo. Pero es innegable que el primer país que prestó mayor atención al Quijote fue Inglaterra. Es decir, el principal enemigo de España, lógicamente. Es decir, solo te leen los enemigos. Los primeros que te leen siempre son los enemigos. Esos son los que no te quitan el ojo de encima. O sea, los enemigos son los que más propaganda te hacen. Y de hecho, los enemigos históricos de España, que fue Inglaterra, fueron los ingleses, fueron los que primero se lanzaron sobre el Quijote. ¿Y cómo sería de bueno el Quijote? Que fueron los primeros en reconocer que era una obra realmente extraordinaria. A ellos siguieron después los franceses y luego los alemanes. Es decir, sin embargo, en España, en el siglo XVIII, se consideraba que la obra de Fray Gerundio de Campazas, el predicador, era mejor que el Quijote. Y la primera interpretación del Quijote, la primera interpretación, que además fue una interpretación literaria que se hizo del Quijote, fue en 1614, fue el Quijote de Avellaneda. Naturalmente hecha por los enemigos de Cervantes, que fueron los que más inteligentemente y más atentamente leyeron el Quijote cervantino. Fueron los autores de la Avellaneda. De esto hablaremos en Oviedo, en la Fundación, este año. Dedicaremos una sesión a eso específicamente. Los rusos, cuando llegan a interpretar el Quijote, ya lo hacen a través de los alemanes y de los franceses. Y hacen interpretaciones muy inteligentes y muy solventes. Pero sobre todo, hicieron interpretaciones más admirativas, todos, los ingleses, los franceses, los alemanes, más admirativas que explicativas. Es decir, fueron interpretaciones del Quijote orientadas más a admirar a Cervantes, a admirar, sobre todo a exaltar el idealismo, cuando en realidad es lo que más ridiculiza y lo que más parodia el Quijote, el idealismo, porque para Cervantes los idealistas son incompatibles con la realidad y conducen siempre al fracaso. Y en este sentido fue lo que siempre más admiraron, todos ellos, incluidos los rusos. Entre los grandes lectores rusos del Quijote está Dostoyevsky, que es un gran embellecedor del mal. Dostoyevsky es el embellecedor del maligno, básicamente. Todos los personajes de Dostoyevsky son auténticos monstruos embellecidos por la literatura, pero son auténticos psicópatas. Es decir, son peligrosísimos todos ellos. Y en ese sentido lo que hicieron fue buscar en el Quijote recursos para embellecer patologías humanas. Porque el Quijote no deja de ser una obra que embellece una de las más terribles patologías humanas, como es la pérdida de razón, o por mejor decir, la transformación de la razón, porque el Quijote es un libro cuyo protagonista no es que no razone, es que razona mal. Es decir, la locura es un uso patológico de la razón. Y en este sentido, grandes escritores rusos, como el caso de Dostoyevsky, lo que aprenden sobre todo en Cervantes es a explotar los recursos del uso patológico de la razón. O sea, Raskolnikov, en Crimen y Castigo, no es más que un superpsicópata, en ese sentido, pero muy simpático, ¿eh? A la gente le cae genial. El tío que mata hachazos a la vieja usurera, etcétera, es un símbolo podemita de primera categoría. O sea, no cabe la menor duda. Entonces, claro, es un embellecedor de criaturas peligrosísimas. Y en este sentido, sí, los autores rusos han admirado mucho. Luego tenemos el caso de Nabokov, que es el caso ya de un cínico, como el de Borges, ¿no? Que a la hora de buscar una interpretación original
frente a Cervantes, pues incurren incluso pues, en comportamientos propios como el de Unamuno, ¿no? Es decir, no es tan valioso Cervantes como se dice, en realidad es un ingenio lego, es decir, es un hombre al que por casualidad le salió bien una obra que no es tan valiosa tampoco, que no es para tanto. Es lo que viene a decir Nabokov o Borges cuando dicen que prefieren leer al Quijote en inglés. Bueno, es una forma más o menos de decir chorradas para llamar la atención, ¿no? En ese terreno, a mi juicio. Hay un hecho que es curioso, no sé si paradójico, pero bueno, creo que el libro más vendido es la Biblia, o más traducido, o más publicado, y después es el Quijote en el mundo. Pero eso tiene una explicación, ¿no? Eso tiene una explicación. Imagino que la tiene, claro. Y a mí lo que no te he oído, bueno, supongo que conocerás un costarricense judío, Bernardo Barú, que dice que es un cervantista y tiene también una formación, pues, la formación propia de un judío que tenía un padre rabino o tal, y evidentemente conoce el hebreo, conoce toda la cábala, y dice que el Quijote, que Cervantes es un gran disimulador, porque en realidad el hecho de que, por ejemplo, los rabinos o los estudiosos del judaísmo no han leído el Quijote, pero es que los que han leído el Quijote no conocen, por ejemplo, las tradiciones judías y la cábala y el Talmud y todas estas cosas, ¿no? Entonces, él saca, bueno, no sé si tú conoces a ese... Sí, hay sus tesis y son ampliamente compartidas también por autores relacionados con el criptojudaísmo en Cervantes. Es que para sacar, por ejemplo, las historias de los juicios de Sancho, es una transcripción de los juicios de Salomón, y él precisamente menciona un texto, un párrafo completo del Talmud transcrito en el Quijote, que es la caña de Raba. Sí. Llegan los dos viejos, uno que le ha prestado 10 escudos de oro al otro, y el otro dice que se los devuelve, lo ha metido en la caña. Bueno, la historia esa es una transcripción. Y claro, cuando escribe Cervantes, cuando escribe el Quijote, pues apenas se han pasado 100 años, 120 años de la expulsión de los judíos. Y es como una distancia, si la miramos ahora, a la altura que estamos de nuestra era, pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tampoco es... Entonces, el judaísmo, los marranos o los judíos ocultos que permanecieron, yo, después de ver esto, pues no sé, no se puede escribir, quiero decir, Cervantes conocía el hebreo perfectamente, porque el hebreo, las letras, cada letra, no hay números, pero cada letra tiene un número. Entonces, por ejemplo, en la cábala, supongo, yo no lo conozco mucho, pero supongo que tú sabrás lo que es la cábala. Sí. Entonces, a lo mejor en la numerología, la gematría, por ejemplo, la mano, pues tiene los 5 dedos, los suma, y la suma de los dedos es igual a la suma, al valor de las letras de la mano, no sé, todas estas cosas, ¿no? Entonces, la escritura cabalística, él tenía que conocer perfectamente y a ver, porque si no se explica la forma de escribir todas estas historias, y que si la Amadis de Gaula, que si son alegorías de... Pueden verse así o no.
Quiero decir, hay muchas formas de explicar lo que ocurre en el Quijote sin necesidad de fundamentarlas en la cábala. No, me refiero a la tradición judía que él conocía desde muy antiguo, desde que era un crío, porque... Puede que sí o puede que no. Eso no lo sabemos. Sí sabemos que Cervantes disimuló todo acerca de su vida. Es cierto que hay en el Persiles una frase, en el Persiles hay una frase donde abiertamente se dice, literalmente se dice, la disimulación es provechosa. Se dice abiertamente así, la disimulación es provechosa. Eso lo dice el personaje de Zoilo, además, si no recuerdo mal, lo dice a propósito de la disimulación en la que viven Periandro y Auristela, cuyos nombres reales son Persiles y Sigismunda, en ese punto. Pero toda la obra de Cervantes es una fuerte disimulación de muchas cosas. No tenemos ni un retrato de él, prácticamente ni un solo testimonio autógrafo, no sabemos de dónde viene, se puede jugar con sus orígenes galaico-leoneses, que si de las montañas de León, en la historia del cautivo, ha disimulado todo rastro acerca de su vida. Él ha escrito un libro como si nunca hubiera existido, físicamente, biográficamente. Los biógrafos tienen que llenar lagunas y lagunas, no se sabe nada acerca de su vida. Unos dicen que fue judío, otros que no. Es muy difícil saberlo, no hay hasta el momento pruebas definitivas, pruebas positivas sobre estas cuestiones. Interpretaciones de la obra de Cervantes desde la cábala y desde los textos herméticos hay muchísimas, pero como no son interpretaciones que puedan verificarse, porque claro, son interpretaciones hechas para que cuadren consigo mismas. En su ficción ha utilizado ahí, por ejemplo, textos... Pero los utilizaban muchos otros autores. Por ejemplo, los hechos que protagonizan los personajes que intervienen con Sancho en la ínsula Barataria forman parte de todos los cuentos de la tradición medieval. Están presentes en todos los autores de la tradición medieval. ¿Por influencia hebrea? Puede serlo, como no. Pero a lo mejor a Cervantes han podido llegar a través de los autores medievales. Es decir, desde los novellieri italianos están muchos. Maxime Chevalier ha estudiado eso mucho en el folclore y los cuentos breves. Es muy difícil categorizar a Cervantes en un contexto porque no disponemos de pruebas que lo aseguren. Entonces, claro, está muy abierto a todo tipo de interpretaciones. Fíjate que yo en un congreso yo llegué a oír directamente, en persona, esto no me lo han contado, esto yo lo viví directamente en un congreso que se celebró en La Mancha a mediados de la década de 1990, donde un señor, no voy a decir de dónde porque no se trata de esto, dijo que había accedido personalmente a los manuscritos originales escritos, valga la redundancia, por Ciria Mette Benengeli, que utilizó el morisco aljamiado para traducir del árabe al español los textos. Se largó este individuo casi media hora dando explicación de todo eso. Un hispanista norteamericano con mucho ánimo le preguntó que si eso pensaba editarlo en una edición crítica y anotada, y dijo que estaba en ello. No sé si lo editó o no, pero claro, o sea, decir que alguien tiene el texto de Ciria Mette Benengeli es como decir que tiene en su casa la larga de Rocinante, de la larga de Don Quijote, o las cerraduras de Rocinante o el arnés que llevaba el rucio. No, o sea, claro, eso es muy fuerte. Eso sí que es tomarse la ficción en serio, ¿eh? Exactamente. Y claro, con la cábala no digo que pase lo mismo, pero es un terreno propicio para esas cuestiones. Hay publicaciones sobre el criptojudaísmo en Cervantes, hay muchas explicaciones sobre estos temas y habría que ver una a una puntualmente lo que se va diciendo, como en todos los casos, ¿no? Pero yo no le puedo decir más porque no sé más en ese punto, soy prudente en eso. Bueno, pues si no hay más preguntas antes de terminar el acto por parte de la asociación. ¿Cuál es la cultural? explicación de lo de que el libro más vendido sea la Biblia? Bueno, vamos a ver, el libro más vendido del mundo, la Biblia. Bueno, porque, y después el Quijote. Bueno, pues porque es así, ¿no? Desde hace prácticamente 300 años el comercio mundial está en manos del mundo anglosajón
y el hispanismo no está en manos de los amigos del comercio, con permiso de Antonio Escotado. Quiero decir con esto que el mundo luterano ha hecho de la Biblia un gran negocio, mucho más que el mundo católico. Por eso la Biblia es el libro más vendido y no necesariamente el más leído. El Quijote es una obra católica, profundamente católica desde el ateísmo católico. Pero la Biblia es un libro que, si es el más vendido, no lo es por los católicos, sino por los protestantes, que son los auténticos amigos del comercio. Es decir, los protestantes difunden la Biblia porque les da dinero, no porque crean en ella. También tiene otra explicación, como dijo que sea el Cervantes, el Quijote y la Biblia, los más vendidos, también tiene una explicación, como dijo que ¿por qué hay tan pocos científicos, matemáticos y físicos? Porque razonar y pensar es muy complejo. Y el otro es más fácil. Y creer es más fácil. Pero leer también es complejo. ¿Qué? Leer es una Sí, pero es un placer, según que... Bueno, un placer, ¿no? Depende cómo. El Satiricón de Petronio. Depende cómo. El Satiricón de Petronio, que estuvo prohibido aquí en España, en la época de Franco y con la Inquisición, yo creo que también. El Satiricón de Petronio. En la época de Franco seguro. Y con la Inquisición. Esa obra, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti? ¿El Satiricón? Sí, de Petronio. Lo digo porque Pero es que... ¿me tiene que parecer algo? Sí, porque como dices que yo cuando lo leo Satiricón de Petronio, pues veo a Cervantes 1600 años antes. Porque me saca Trimarción, uno de los protagonistas, 120 páginas, saca Trimarción, que es parecido al Pocero que tenemos hoy, el que hizo eso de Seseña. Yo leo a Trimarción y digo, muchachos, pues si estoy viendo la vida del Pocero de Seseña, 1600 años la relató en 150 páginas. Petronio, ¿me comprendes lo que te quiero decir? Y cómo un esclavo pasa a ser liberto y después a ser millonario. Pero eso lo tienes también en la vida de Esopo. ¿De dónde? La vida de Esopo del siglo II, en la literatura de Por eso Nístico. digo. Los diálogos de Samósata, de Luciano eso... Samósata, es la literatura de los cínicos. Es decir, que el Quijote tiene mucho que ver con ello, claro. Por eso digo que esos 1600 años o 1500 años estuvo el mundo parado, paralizado. No, el mundo no para nunca. ¿No? No para. No, pues no. Eso no hay quien lo pare al mundo. Bien, pues si no hay más preguntas, antes de terminar el acto, por parte de la Asociación Cultural de Encuentros de Humanidades, vamos a hacer entrega del premio, ya que tenemos la costumbre de hacer ciertos premios. Pues el valor es simplemente simbólico, ¿no?, de la idea, porque Jesús Maestro ha sabido recuperar las ideas filosóficas de Cervantes, que están plasmadas en sus obras. Entonces le vamos a hacer entrega del premio Cervantes de Filosofía, que también... A todos. Estos son los premios que más satisfacen. Realmente, ¿no? A mí me dieron, en mi vida, me dieron 3 premios. Aparte de la salud, que es el más importante y que un día caducará, pero por el momento lo tenemos. Uno fue el de la Sociedad Cervantina de Madrid, que me dieron en el año 91 por escribir un ensayo sobre el Quijote. Otro fue uno que me dieron sobre el cántico espiritual de Juan de la Cruz, que hice en un trabajo, y este es el tercero. Por lo tanto, es un número cabalísticamente trinitario y muy importante, ¿no? Pues nada, que lo disfrutemos con salud. Muchas gracias. Muy bien, ahora hay un pequeño vino español para poder... Pero no es y el libro gratuito de regalo de